Mi esposo, me dijo: «Dormirás en la habitación de invitados hasta que pidas perdón». Solo asentí y dije: «Está bien». A la mañana siguiente, entró y preguntó: «¿Has aprendido la lección?». Pero cuando vio que mi lado del armario estaba vacío y los papeles de divorcio sobre la mesa, finalmente entendió quién estaba realmente al mando. «¿Quién te dijo que podías armar una escena esta noche?». Silas susurró a través del lino blanco mientras los camareros pasaban con campanas plateadas. Su sonrisa se quedó fija en la mesa, pero sus ojos eran cuchillos. El cristal cerca de mi codo tembló un poco porque mi mano no estaba tan firme como quería. A su derecha, la joven con los pendientes de diamantes presionó 2 dedos sobre su manga como si ella fuera la dueña de la tela. Se rió suavemente, pulida, y dijo: «Relájate, mira, solo está bromeando». Esa fue la primera vez que escuché el apodo. No sonaba a negocios. Sonaba a un secreto con el que no había accedido. No comencé el día esperando ser avergonzada en una mesa que costaba más que mi primer coche. A las 5:45 a.m., el penthouse estaba tranquilo, excepto por el zumbido del refrigerador y el suave clic del ascensor al final del pasillo. Me di el café de Silas, una cuchara colmada del café oscuro, una pizca de canela porque su madre jura que ayuda al corazón, 2 gotas de vainilla, y puse la máquina a hervir. Mientras burbujeaba, planché sus camisas. El servicio de tintorería nunca plancha bien los cuellos, y Silas lo nota. Me quedé frente a la tabla mirando la primera franja pálida del amanecer, deslizándose sobre Central Park, y presioné el botón de vapor, como si estuviera alisando el día, antes de que tuviera la oportunidad de arrugarse. Antes de continuar, gracias por estar aquí y compartir este viaje de fuerza y autoestima. Si crees que cada mujer merece recuperar su voz, suscríbete. Es gratis y realmente ayuda. Ahora, veamos qué pasa a continuación. La ventana de la cocina me devolvió a una mujer con el cabello cuidado y una bata de París que solía hacerme sentir glamorosa. La seda sigue siendo encantadora. Soy yo quien se ha desvanecido. Coloqué las vitaminas de Silas en el plato plateado que nos regaló su madre, ese con forma de hoja, y me encontré contándolas 2 veces. Omega 3, D, magnesio, solo para mantener mis manos en movimiento. Hubo un tiempo en que el primer sorbo de café de él y el pequeño sonido de «por favor» que hacía sentían como una victoria compartida. Últimamente, siento que es una puntuación que se espera que mantenga sin fallar ni un punto. Él entró, revisó su teléfono antes de mirarme y dijo: «Cena esta noche. Morrison Industries». «¿Recuerdas quién es quién?». Asentí. Besó el aire cerca de mi mejilla. «Buena chica». Las palabras cayeron como un corte de papel. Pequeño, fácil de ignorar, pero aún así punzante. A las 3:00 de la tarde, mi estilista me acomodó el peinado que Silas llama elegancia accesible, lo que significa ondas suaves que no se mueven a menos que el mercado caiga. Tenía la lista de invitados en el regazo y un bolígrafo en la mano. Hago anotaciones en los márgenes. Richard Morrison prefiere historias sobre navegación. A su esposa le encantan los perros pequeños y odia la carne roja. El socio del CFO colecciona teteras. Yo memorizo a las personas de la misma forma en que algunas mujeres memorizan recetas. Es una habilidad que no se muestra hasta que salva a alguien de atragantarse. Mi teléfono se iluminó con el nombre de Carol. Solíamos caminar juntas por el reservorio al amanecer. Lo dejé ir al buzón de voz porque no tenía energía para explicar por qué siempre parezco estar ocupada justo cuando ella está libre. La manicurista me preguntó si quería el color brillante o el seguro. Elegí el rosa suave que combina con todo y no dice nada. En el armario, pasé los dedos por el vestido esmeralda que hace que mi piel se vea cálida. Pude escuchar a Silas en mi cabeza. El verde te hace parecer que estás esforzándote demasiado. Me subí el cremallera del azul marino que aprobó la semana pasada y practiqué mi sonrisa frente al espejo. Ni muy ancha ni muy pequeña. La expresión que llevas cuando se espera que seas la temperatura de la habitación. El comedor del hotel olía a madera pulida y aceite de trufa. Las luces estaban lo suficientemente bajas como para ocultar las caras cansadas. Las esposas se agruparon en una esquina, riendo con un poco de aire de más en sus voces, intercambiando novedades sobre escuelas y alquileres de verano. Tomé mi lugar junto a Silas, la posición que he ocupado durante 12 años, y sentí el peso familiar de su mano en la pequeña de mi espalda. Fue entonces cuando ella llegó. La joven se movía como la gente que piensa que un foco de atención es un derecho de nacimiento. Su vestido era elegante y brillante, del tipo de tela que susurra cuando pasa. Se deslizó en el espacio entre nosotros con una posesión casual. «Ahí estás», le dijo a él como si yo fuera quien la hubiera hecho esperar. Silas la presentó como Britney, una consultora.
No dio su apellido. Revolucionaria, añadió como si fuera un titular. Ella se rió y tocó su codo como si fuera un hábito. Los miembros de la junta notaron. Las esposas notan todo. Britney lo llamó C y luego CC, lo que sonaba privado y tonto al mismo tiempo. Decidí ser cortés. Le pregunté dónde creció, qué la trajo a Nueva York, cuánto tiempo llevaba en estrategia. Respondió como una persona que disfruta más de ser preguntada que de responder. Luego inclinó la cabeza hacia mí. ¿Todavía tienes esa hermosa luz oriental en el dormitorio principal? Dijo. Tienes suerte. La habitación de invitados también es encantadora. Al amanecer, se me resbaló la servilleta. No había mencionado nuestro plano de planta. Me dije a mí misma que solo estaba demasiado entusiasta, como suelen ser las personas nuevas cuando quieren encajar rápido. Perdoné la familiaridad por la juventud. Perdoné el perfume que olía a toronja y algo más fuerte. Pero continuó admirando el Monae en el estudio, que no es un Monae, solo un príncipe que a Silas le gusta hacer creer que es importante, y describiendo la vista desde nuestra terraza, como si hubiera estado allí para ver las luces de los autos en la Quinta Avenida desdibujarse en hilos. Hace falta una frase sencilla para inclinar una habitación. Se dice: «Eres un ángel por mantener todo en marcha», dijo. Él lo necesita. Las esposas, que no me deben nada, me miraron a mí y luego a sus platos. Llegó la sopa. Un camarero puso un tazón frente a mí, y miré al vapor porque era más fácil que mirar a mi esposo. Mi estómago se sintió como si hubiera perdido una mirada en la oscuridad. Britney se inclinó sobre Silas, los nudillos rozando su corbata. «Lo hiciste de nuevo», dijo, y volvió a atar el nudo como si lo hubiera practicado. Fue un pequeño gesto, demasiado pequeño, demasiado fácil y demasiado seguro de sí mismo. Oí mi voz antes de tener un plan para ella. «¿Lo haces a menudo?», pregunté con los ojos en sus manos. La mesa se silenció como lo hacen las personas cuando presienten un fuego antes de oler el humo. Silas se rió, esa risa de sala de juntas que puede convertir un no en un tal vez. «Juniper», dijo, usando mi nombre como una advertencia, no como una bienvenida. No retrocedí. «Tengo curiosidad», añadí, manteniendo mi tono ligero. ¿El alisado de tie es parte del paquete de consultora o es uno de los servicios premium? Alguien tosió. Un tenedor chocó demasiado fuerte contra la porcelana. Las esposas se concentraron en untar pan invisible. Los hombres consideraron su vino. La sonrisa de Britney permaneció, pero sus ojos se enfriaron. «Aquí todos somos familia», dijo. «Cierto. Ya basta», dijo Silas entre dientes, su boca aún sonriendo para el presidente sentado frente a él. Extendió la mano bajo la mesa y me pellizcó por dentro del brazo. No fuerte, solo un recordatorio. Hace años podría haberme reído. Esta noche, el pellizco se sintió como un memo que no firmé. La conversación continuó en fragmentos cuidadosos, como si todos hubieran acordado saltarse la página con el párrafo embarazoso. Tomé un sorbo de agua. El vaso tembló contra mi labio. Para estabilizarme pensé en la mañana, en cómo la tabla de planchar crujió cuando la doblé, en cómo el café calentó mis palmas, en cómo coloqué sus gemelos en la cómoda como dos pequeñas monedas. Pensé en nuestro 5º aniversario en París, en la forma en que me miró cuando bajé por las escaleras del hotel con esa bata, en cómo creí que mirarme siempre se sentiría así. La memoria puede ser una manta suave o una quemadura de cuerda. Esta noche frotó hasta lo más crudo. Richard Morrison pidió a Silas que brindara por el trimestre. Silas se puso de pie, alto, guapo y persuasivo, y agradeció a todos por su confianza. Elogió al equipo. Elogió a nuestros socios en la mesa. Su mano se desvió hacia Brittany por un instante, que fue más largo de lo cortés. Ella levantó su copa hacia él con una sonrisa diseñada para los fotógrafos. Yo mantuve la mía firme. Cuando se sentó, inclinó su cuerpo hacia ella, no hacia mí. Ese cambio no es algo que puedas citar en la corte, pero algunos cambios son acusaciones sin papeleo. Llegó el postre, algo delicado con azúcar en esponja que captaba la luz. Brittany levantó su teléfono y tomó una foto del plato. Luego giró la cámara para una rápida selfie con Silas al fondo. «Subtítulo», murmuró, ganando. Dejé la cuchara. «¿Tienes un apodo para mi esposo?», le pregunté suavemente. «¿O solo usa el suyo para ti en privado?». Mi voz no fue fuerte. De todos modos viajó. Pude sentir cómo la mesa se inclinaba alrededor de mí nuevamente. Esta vez, como un bote cuando una ola lo toma por sorpresa. La sonrisa de Silas se apagó primero. Luego su mandíbula se encargó, sorprendido. Luego calor. Y luego algo plano y definitivo que reconocí de los días en que despedía a las personas durante el desayuno. «Juniper», dijo en voz baja,
Discutiremos tu comportamiento más tarde. Las palabras no pertenecían a nuestro matrimonio, pertenecían a su oficina privada. Brittany abrió la boca, luego la cerró, luego se recostó como si estuviera reconsiderando su inversión. Asentí como si estuviéramos hablando de un punto seco de la agenda. Claro, dije. Asegúrate de ponerlo en el calendario. No me gustaría que me acusaran de perderme una reunión. Una de las esposas tosió en su servilleta para cubrir una risa que no quiso dejar escapar. El CFO miraba su plato como si leyera números allí. El aire se volvió delgado. Incluso la música del bar del hotel pareció retroceder. Silas no me habló durante el trayecto en coche a casa. Teclaba en su teléfono. Afuera, la ciudad parpadeaba a través del cristal tintado. Dentro podía escuchar mi propia respiración. El perfume de Brittany, cítrico y mordaz, se quedó en su chaqueta. Miré mis manos, dobladas como las de una escolar, y pensé en el vestido esmeralda colgado en silencio en nuestro armario, el que había elegido para mí y no usé. Me pregunté cuándo empecé a dejar que otras personas eligieran mis colores. De regreso en el penthouse, él fue directo a su estudio con la puerta abierta lo suficiente para mostrarme que no se estaba escondiendo. Solo estaba inaccesible. Me quedé en la cocina, donde la mañana había sido amable. El plato plateado de vitaminas brillaba bajo las luces. Me quité el lápiz labial de un vaso que no era mío y lo guardé como si nada hubiera pasado. Desde el estudio, su voz flotó una vez, tranquila y ensayada mientras devolvía una llamada. El ascensor sonó débilmente en algún lugar del pasillo. Puse la tetera para el té, aunque sabía que no lo bebería. Cuando finalmente vino a la puerta, con la chaqueta fuera, el nudo de tie se aflojó donde los dedos de Brittany habían estado. Su rostro era el mismo que le pone a las cámaras cuando tiene que hablar de pérdidas como si fueran oportunidades. Abordaremos tu pequeño estallido, dijo. A su debido tiempo. Miré sus ojos y asentí, sintiendo una extraña quietud asentarse sobre mí. No era paz. Era el espacio antes de una respuesta, amplio y esperando. Apagué la tetera que había comenzado a cantar y dejé que el apartamento se quedara en silencio nuevamente. Las luces de la ciudad parpadeaban a través del cristal como una señal que no había notado hasta ahora. No se movió durante mucho tiempo después de esas últimas palabras. Las luces de la ciudad parpadeaban sobre su rostro, descomponiéndolo en fragmentos de sombra dorada, y yo me quedé allí sosteniendo el abrigo de mi abuela, preguntándome cuándo el silencio se había convertido en nuestro lenguaje más fluido. El aire entre nosotros se sentía demasiado pesado para respirar. Finalmente exhaló y dijo, con ese tono cuidado y pulido que usa cuando los inversionistas están observando: discutiremos tu comportamiento. Luego me dio la espalda y caminó hacia el dormitorio como si el resto de la noche fuera una reunión que pudiera suspender a su antojo. La puerta se cerró detrás de él. El clic no fue fuerte, pero llevaba la clase de contundencia que hace que la piel se erice. Me quedé en el pasillo durante un largo rato, mirando el reflejo del candelabro en el suelo de mármol. El apartamento de repente parecía demasiado grande, demasiado brillante, demasiado silencioso. En algún lugar a lo lejos, una bocina sonó desde la calle. La ciudad seguía moviéndose, indiferente, mientras yo sentía como si alguien hubiera presionado pausa en mi vida. Cuando finalmente entré al dormitorio, Silas seguía con el smoking, sentado al borde de la cama, desplazándose por su teléfono. El lazo colgaba suelto, la chaqueta tirada sobre una silla como una piel que había dejado atrás. No levantó la vista cuando entré. «Me avergonzaste», dijo con la voz medida y baja. «Delante de mi junta, delante de Morrison». No respondí. Las perlas en mis orejas se sentían demasiado pesadas, así que las desabroché cuidadosamente y las puse en la mesita de noche. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por una extraña mezcla de agotamiento y claridad. Finalmente me miró, los ojos planos, la boca tensa. «Has sido imprudente, mezquina. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?» Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro como lo hace antes de una gran negociación. «No puedo permitir esto. No puedo permitir que pongas en peligro todo lo que he construido. Hasta que puedas comportarte adecuadamente, te quedarás en la habitación de invitados». Podrías haber estado hablando de un socio comercial que no cumplió con un plazo. Las palabras eran tan estériles, tan distantes, que casi me reí, pero en lugar de eso, simplemente dije: «Está bien». Parpadeó, desconcertado por mi calma. «Te quedarás allí hasta que me pidas perdón a mí y a Brittany». Esa casi rompió mi silencio. A ella, a la mujer que conocía a la vista desde nuestro dormitorio, pero mi lengua se quedó quieta. Tragué las palabras, sentí ese sabor metálico subir como morder papel de aluminio.
Está bien, repetí suavemente. Sus ojos se entrecerraron. Quería una reacción. No le di ninguna. Cuando me di la vuelta para colgar mi bata, murmuró algo entre dientes. Algo sobre desagradecida. Dejé que cayera entre nosotros como una piedra. Esa noche recogí una almohada, una manta delgada y mi teléfono. La puerta de la habitación de invitados crujió cuando la abrí. El espacio olía débilmente a lavanda y cera de muebles, intacto desde la última visita de mi madre. Me quedé en el umbral un momento, dándome cuenta de que esta era la primera vez en 12 años que entraba a una habitación en mi propia casa sin preguntar. ¿Le molestará? La cama era más pequeña, el colchón más firme. Me senté y dejé que mis hombros cayeran. El silencio no era solitario. Era extraño, pero no vacío. Podía oír la ciudad a través de la ventana entreabierta, una sirena en algún lugar lejano, el clic rítmico de una señal de cruce peatonal, el bajo zumbido de los motores abajo. La máquina de ruido blanco de Silas no estaba aquí para ahogar todo eso. Me recosté, completamente vestida, y miré al techo. El resplandor del candelabro se filtraba débilmente por el pasillo, formando un suave halo en la pared. Por primera vez en años, alcé la mano para encender la lámpara, solo porque podía. Tomé una novela de la mesa de noche, una que había comprado meses atrás, y nunca me había atrevido a abrir después de que Silas dijo que leer antes de dormir me distraía demasiado. Las páginas susurraban mientras las pasaba. Leí hasta que mis ojos ardieron. Alrededor de las 3:00 a.m., me dirigí al baño de invitados donde había escondido una vieja tetera para los visitantes. La llené con agua del grifo y esperé a que comenzara a cantar. El vapor se elevó, fantasmal y ligero. Vertí té en una taza que decía Barnard Alumni, una que había guardado detrás de la vajilla elegante porque a Silas no le gustaban las cosas desparejas. El primer sorbo fue amargo, demasiado fuerte, pero sabía a libertad. En algún momento me vi en el espejo. Mi cabello se soltaba, el maquillaje estaba borrado, los ojos rojos, pero había algo nuevo allí también. No belleza, no fuerza exactamente, solo yo, despojada de la actuación. Había olvidado cómo se veía eso. Me arrastré de nuevo a la cama y me cubrí con la manta sobre los hombros. Por primera vez en años, me quedé dormida sin esperar que la respiración de otra persona dictara la mía. La luz a través de la ventana de la habitación de invitados era más suave, más cálida que el resplandor filtrado en nuestro dormitorio. Caía sobre el escritorio antiguo debajo de la ventana, el escritorio de mi abuela. No lo había usado desde la mudanza. El polvo brillaba sobre su superficie. Después de una ducha, me senté en él con un bolígrafo y una hoja de papelería de algún hotel olvidado. Comencé a escribir sin pensar. Al principio era una lista. Cosas pequeñas. Mi práctica, mis amigos, mi nombre. Luego cosas más grandes. Mis elecciones, mi tiempo, mi paz. Cada palabra se sentía como sacar una espina. Mi caligrafía comenzó ordenada. Luego se aflojó mientras la tinta comenzaba a fluir. Escribí sobre los eventos benéficos. El fin de semana pasado sonriendo a personas que solo me llamaban Sarah Blackwood. Las docenas de cenas donde reí con chistes que no me parecían graciosos porque podía sentir a Silas observando mis reacciones. Cuando me detuve, 2 páginas estaban llenas. Mi pecho dolía, pero era el dolor del aire regresando después de demasiado tiempo bajo el agua. En el cajón inferior del escritorio encontré mi antigua agenda. El cuero estaba agrietado en el lomo. Pasé las páginas por nombres que no había visto en años. Amigos, clientes, mi instructora de yoga, que una vez me dijo que debería escribir de nuevo. Entre las páginas salió una tarjeta de presentación. Margaret Winters, abogada. Su caligrafía en la parte de atrás era pequeña y ordenada. Solo por si alguna vez te despiertas. Recordé esa subasta benéfica. Su firme apretón de manos. Los ojos agudos que parecían ver a través de mi risa educada. No había entendido entonces lo que significaba. Ahora lo entendía. Puse la tarjeta frente a mí y la miré. Como miras una puerta cerrada cuando de repente te das cuenta de que sabes dónde está la llave. A las 6:30 a.m., un golpe rompió el silencio. 3 golpecitos precisos. Siempre golpea así. Corto, agudo, eficiente. Juniper. Su voz se filtró a través de la puerta, suave pero tensa. ¿Estás despierta? No respondí de inmediato. Terminé de aplicar mi lápiz labial en el espejo. Tapé el tubo y lo dejé sobre la cómoda. Mi reflejo se veía extrañamente competente para una mujer que acababa de ser degradada en su propia casa. La puerta crujió abriéndose a la mitad. Silas estaba allí, aún con la camiseta de dormir, la mandíbula recién afeitada, la irritación ya viva detrás de sus ojos. ¿Has aprendido la lección? Me giré lentamente, sosteniendo mi taza de viaje con ambas manos.
El olor del café llenó la pequeña habitación. ¿Qué lección? Pregunté tranquilamente. Tendrás que ser específica. Entró cruzando los brazos. No empieces. Me humillaste. Tienes suerte de que esté siendo paciente. Miré mi reloj. Paciencia, repetí suavemente. Eso es lo que estamos llamando ahora. Frunció el ceño, claramente acostumbrado a esta versión de mí. Sus ojos pasaron por mi atuendo. Un traje ajustado, tacones, el cabello peinado. ¿Por qué estás vestida así? No vas a ningún lado. Tengo citas, le dije. ¿Qué citas? Importantes. La simplicidad de eso parecía desconcertarlo. Buscó debilidad en mi rostro, pero no había nada más que pudiera encontrar. Lo esquivé, mi hombro rozando su brazo, y me dirigí hacia la cocina. Me siguió hasta la mitad del pasillo. Juniper, no seas ridícula. Metí mi taza de viaje en mi bolso. Buen consejo, le dije, manteniendo mi voz suave. Deberías intentarlo. Se detuvo entonces, atrapado entre la ira y la confusión. ¿Crees que puedes ignorarme así? Creo, dije abriendo la puerta del ascensor. Te sorprenderá lo que soy capaz de hacer. Las puertas del ascensor se cerraron antes de que pudiera responder. A medida que los números del piso descendían, me recosté contra la pared, sintiendo cómo mi pulso se calmaba. El reflejo que me miraba en el acero pulido parecía tranquilo, casi sereno. No sabía exactamente a dónde iba todavía, pero por primera vez en años sería a un lugar que yo eligiera. Cuando el ascensor llegó al vestíbulo, salí al aire fresco de la mañana. El portero asintió educadamente, sin saber que la mujer que pasaba junto a él con un traje gris ya no era la señora Blackwood. No aún, de todos modos, pero pronto. El aire matutino se sentía más fresco de lo habitual cuando pisé la Quinta Avenida, el tráfico zumbando como una sinfonía inquieta. No había planeado a dónde ir primero, solo sabía que no podía regresar. La ciudad tenía ahora una textura diferente, afilada, eléctrica, viva. Cada paso lejos de ese penthouse sentía como cruzar una frontera invisible. Tomé el metro por primera vez en años, deslizándome a un asiento en una esquina entre una mujer con ropa de hospital y un hombre que leía la sección financiera. Nadie me miró 2 veces, lo cual fue extrañamente reconfortante. Miré mi reflejo parpadear contra el cristal del túnel oscuro. Cabello ordenado, lápiz labial firme, ojos alerta. Por primera vez, parecía alguien capaz de comenzar de nuevo. Me encontré de pie frente a una torre de vidrio en Lexington Avenue, antes de haber decidido completamente venir. 42 pisos de ambición pulida. La oficina de Margaret Winters. La placa con su nombre afuera de su suite brillaba en dorado, sutil pero imponente. Presioné el intercomunicador y escuché la voz clara de su asistente. Señorita Hawthorne. La señora Winters la espera. La oficina olía débilmente a cuero y papel viejo, ese aroma particular de lugares donde las personas negocian vidas. Margaret estaba de pie detrás de un escritorio que parecía extenderse a lo largo de un pequeño escenario. Era exactamente como la recordaba. Traje azul marino a medida, perlas, postura como una regla. Sus ojos, sin embargo, eran más cálidos de lo que esperaba. «¿Te despertaste?», dijo simplemente. «Lo hice», respondí, y le entregué la carpeta de notas que pasé media noche preparando. 17 páginas de fechas, conversaciones, recibos, 12 años destilados en evidencia. Ella hojeó rápidamente, marcando con un bolígrafo rojo el sonido de la tinta raspando como pequeños veredictos. Cada pocos minutos murmuraba algo para sí misma. Gastos clásicos de distracción, comportamiento de control patrón, posible uso indebido de bienes matrimoniales. Cuando mencioné que Silas había intentado contratar su firma, levantó la ceja. «Oh, hizo más que intentarlo», dijo abriendo un cajón. «Quería que lo representara durante una fusión, pero rechacé. Conflicto de ética, podrías decir». Sacó un archivo del gabinete y lo deslizó sobre el escritorio con silenciosa satisfacción. «He estado guardando esto. Algo me dijo que podrías necesitarlo». Dentro había copias de declaraciones financieras de años pasados, presentaciones públicas, transferencias corporativas, datos de empresas fantasmas. Margaret se reclinó. «Los hombres como tu esposo siempre piensan que inventaron el secreto», dijo. «Pero olvidan. El secreto deja huellas, especialmente cuando viene con una tarjeta dorada MX». Su voz no llevaba juicio, solo precisión. Me encontré respirando más fácilmente, como si alguien hubiera encendido las luces en una habitación que no me di cuenta que estaba oscura. Para cuando terminamos, ella ya tenía un plan. Comenzaremos con la documentación. Financieros, personales, propiedades, todo a tu nombre, y todo lo que él ha escondido. No lo alertes aún. Y Juniper, su mirada se suavizó. No confundas el silencio con debilidad.
El silencio puede ser estrategia. Cuando salí de su oficina, el cielo había cambiado a un gris deslavado, del tipo que hacía que los edificios de vidrio parecieran espejos. Podía verme reflejada en cada superficie, firme, erguida, ya no pequeña. Al día siguiente, entré en la oficina de clientes privados de Chase Bank, un lugar al que solo había visitado una vez antes, siempre al lado de Silas. La recepcionista me saludó con una sonrisa cautelosa. «Señora Blackwood». Dudé un momento y luego dije: «Señorita Hawthorne». Me llevaron a una oficina con vista a Park Avenue donde una gerente llamada Patricia se presentó. Tenía unos 50 años, rayas plateadas en su moño, ojos agudos pero amables. Dijo que necesitaba declaraciones. 3 años, dije todo. Asintió y comenzó a escribir. En minutos la impresora cobró vida, escupiendo página tras página, cada una pequeña pieza de un rompecabezas que no sabía que existía. Pasé las hojas y mi estómago dio un vuelco. Compras de joyas en Tiffany's en mi cumpleaños, ninguna de las cuales había recibido. Cargos en el St. Regis, el Ritz, el Carile, siempre durante sus llamadas conferencias. Y luego, entre los gastos de negocios, una línea que me hizo detenerme. Servicios de entrenamiento personal. Brittany Hale. Miré la cantidad, constante cada mes, oculta bajo el rubro de bienestar. Sentí que Patricia me observaba. No hizo preguntas, pero su silencio era del tipo que entiende demasiado. «Hay más», dijo suavemente. «Retiros de cajeros automáticos siempre los martes por la tarde. Cantidades exactas en efectivo. Es un patrón». No lo había notado. Estaba demasiado ocupada manejando su agenda, sus cenas, su sonrisa pública. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, silenciosas pero imparables. Patricia, sin decir palabra, deslizó una caja de pañuelos por el escritorio. «No eres la primera mujer que entra aquí con esa mirada», dijo suavemente. «Pero podría ser una de las pocas que sale más fuerte». Me sequé los ojos y exhalé. «Necesito nuevas cuentas», dije con la voz firme. «Cuentas que él no pueda tocar». Ella sonrió aprobando. «Vamos a hacerlo. Configuramos todo bajo mi nombre de soltera. Nuevas contraseñas, nuevas frases de seguridad, nuevos comienzos disfrazados de tareas bancarias». Cuando salí, Patricia me entregó una carpeta y dijo: «Guarda esto bien. Y recuerda, el dinero dice la verdad, las personas no lo harán». 2 días después, regresé al penthouse durante las horas de trabajo de Silas. El lugar olía débilmente a cera de cedro y su colonia, restos de un hombre que pensaba que la propiedad significaba permanencia. El sommelier llegó puntualmente a mediodía, un hombre alto, con cabello plateado y una autoridad tranquila que viene de décadas entre botellas más viejas que ambos juntos. «El señor Blackwood solicitó que tasara la colección el año pasado», dijo, colocando su clipboard. Levanté una ceja. No estaba al tanto, se rió. «Rara vez le cuentan a las esposas, pero me alegra que sea contigo con quien estoy trabajando hoy». Recorrimos juntos la bodega con temperatura controlada. Leía las etiquetas como si fueran sagradas. Chateau Margaux, Petrus, Lafite Rothschild. Luego se detuvo en un espacio vacío. Michel Margaux de 1982. Hermosa caja entregada a una dirección en Tebeca el mes pasado. Me congelé. Tebeca. Sí, para lo que el señor Blackwood describió como un evento para clientes. Miró hacia arriba. Aunque recuerdo que esa dirección pertenece a un edificio residencial, no a una oficina. No elaboró más, pero las palabras no dichas flotaban en el aire como condensación. Cuando terminó de catalogar, el valor de la colección era asombroso. Fotografió cada etiqueta, documentando todo meticulosamente. Antes de irse me entregó una copia de la lista. «¿Querrás esto?», dijo. En mi experiencia, la esposa generalmente se queda con la colección al final. Los hombres que engañan, sonrió con sorna, siempre subestiman el inventario. Después de que se fue, recorrí lentamente el penthouse. Cada objeto parecía vibrar con un nuevo significado. El arte, las alfombras, incluso el piano intacto. Nada de eso me pertenecía ya. Esa noche, mientras esperaba en el vestíbulo para que llegara un camión de entrega, Thomas, el portero, me vio. «Buenas noches, Miss». Se detuvo, incierto. Luego sonrió. «Señorita Hawthorne», parpadeé sorprendida. «¿Lo recordaste?». Se encogió de hombros. Siempre me gustó más ese nombre. Dudó, mirando hacia el ascensor antes de bajar la voz. «He estado guardando algo para ti». Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña libreta negra. La cubierta estaba arrugada, con las esquinas dobladas por el uso. «Empecé esto hace 1 año. No me parecía bien lo que estaba viendo. Pensé que tal vez lo necesitarías algún día».
Dentro había notas escritas a mano, ordenadas, fechas, horas, pequeños detalles. Regresó con una rubia joven, no la señora B. Salió a las 11 p.m. Dijo que tenía una reunión de emergencia. Volvió a las 6:00 a.m. Entregó flores en el vestíbulo para un saludo. Mi garganta se apretó. Tomás, ¿por qué? Se frotó el cuello incómodamente. Negocios, siempre fuiste amable. Preguntabas por mi hija cuando nadie más recordaba su nombre. Pensé que si alguna vez las cosas salían mal allá arriba, necesitarías a alguien que lo hubiera visto todo. Cerré la libreta suavemente. Gracias, le dije. Las palabras se sintieron demasiado pequeñas. Sonrió débilmente. Solo me alegra verte más erguida estos días. Cuando salí para encontrarme con el camión de mudanza, el viento de la ciudad sopló sobre mi rostro. Fresco, vivo y honesto. Durante años había pensado que el silencio mantenía la paz, pero el silencio solo me había mantenido invisible. Ahora, cada verdad que descubrí se sentía como un ladrillo en la base de algo nuevo. El conductor llamó mi nombre, y me di vuelta, con la libreta apretada contra mi pecho. Los faros se reflejaron en las puertas de vidrio detrás de mí, y por primera vez vi no a la señora Blackwood, sino a Juniper Hawthorne de pie en su propio terreno. El conductor llamó mi nombre, y me volví, la libreta presionada contra mi pecho, todavía sintiendo el peso de la silenciosa fe de Thomas. El camión estaba detenido en la acera, el escape saliendo como aliento en el aire fresco. Guardé la libreta en mi bolso, asentí a los hombres y seguí caminando. Si me detenía lo suficiente para pensar, podría perder el valor, así que no lo hice. Dejé que mis pies decidieran, y me encontré 5 bloques al sur, en una cafetería estrecha que olía a almendras tostadas y pintura fresca. Un hombre con una chaqueta de trabajo azul levantó la mano. Juniper, dijo, con voz baja, como si nos estuviéramos encontrando en una iglesia. Tenía ojos amables y las manos cuadradas y cuidadosas de alguien que hace cosas duras con suavidad. Rick, dije, tratando la frase en mi lengua. Traslados discretos, extracciones sensibles. Sonrió. Es una forma de decirlo. Nos sentamos en una mesa en la esquina, con la espalda contra la pared. Le deslicé el plano de la planta que había dibujado en el escritorio de mi abuela, con una regla y paciencia que no sabía que aún tenía. Cada habitación tenía marcas de cinta azul, puntos para los artículos que había que empacar, X para lo que podía quedarse, estrellas para las cosas que me romperían el corazón si se perdieran. Estudió mis notas como si fueran un mapa hacia un tesoro enterrado. Ya hiciste la mitad de mi trabajo, dijo. Usaremos las entradas principal y de servicio, los horarios del ascensor aquí. Buenas rotaciones del personal. Señaló un espacio cerca del vestíbulo. Thomas puede decirte. Dije que está trabajando de noche esta semana. El portero de la mañana es charlatán y odia las entregas tempranas. Evítalo. Rick se rió. Eres una natural. Sacó una pequeña libreta y escribió con letras grandes. Iremos con ropa sencilla. Nada de logotipos. El furgón dice Flores Anderson. Tendrás una coordinadora, Mónica. Es la mejor. Te enviará actualizaciones por mensaje en código. Escribió 2 frases y luego giró la libreta para que las leyera. Compras entregadas significa que estamos dentro. Cena lista significa que la extracción está completa. Compras. Cena. Bastante simple. Mi corazón se aceleró de todos modos, como un ave contra el cristal. Primero empacaremos tus cosas, dijo. Luego lo sentimental. Luego todo lo que él podría intentar reclamar más tarde. Fotos, documentos, joyas. Sus ojos miraron mi bolso. ¿Llevas lo esencial? ¿Sin rastro 3 horas? Pregunté. Asintió. Una vez que empecemos, no regreses a mitad de camino. ¿Quién lo quiere? No lo hagas. Complica las cosas. Entendido. Cerró la libreta. Juniper, agregó, inclinándose hacia adelante. No estamos robando. Estamos preservando. La palabra aterrizó dentro de mí como una mano estabilizadora sobre el hombro. Nos dimos un apretón firme. Al levantarnos, me presionó un teléfono delgado en la palma. Número temporal, solo para hoy y mañana. Mónica está cerrada. Afuera, el sol había subido un poco, convirtiendo los edificios de vidrio en una tiza brillante. Regresé al penthouse con un vaso de papel calentando mis dedos, consciente de las 100 pequeñas piezas móviles ahora puestas en marcha. El miedo se entrelazaba con mi emoción. No lo suficiente como para detenerme, solo lo suficiente para recordarme que las apuestas eran reales. El miércoles comenzó con el clic de una llave en la cerradura. «Cariño», llamó mi madre, entrando en el vestíbulo con ese aroma floral y fresco que ha usado toda la vida. Me encontró en la habitación de invitados entre montones de papeles, el plano de la casa y un enredo de cables que estaba etiquetando. Sus ojos recorrieron el desorden, luego volvieron a mí. «Bueno»,
dijo con los labios curvados. Aquí está, la chica que solía organizar su casita de muñecas por color y por rango impositivo. Me reí, un sonido corto y sorprendido. No sé si soy valiente o tonta, ambas, dijo. Así es como empieza el cambio. Me besó en la mejilla. Luego me sostuvo a distancia. Te ves viva. Preparamos té en la pequeña tetera de invitados, el ritual familiar calmando mis manos. Le conté sobre el banco, la colección de vinos, la libreta que Thomas había guardado. Su boca se apretó con una rabia que no necesitaba expresar. También comencé a guardar cosas, dijo metiendo la mano en su bolso. Sacó una pila ordenada, fotos impresas de galas, Silas al fondo con la mano de Britney sobre su manga, capturas de pantallas de páginas sociales donde la misma joven aparecía en más fotos de las que tenía sentido, recibos de restaurantes de cenas familiares a las que él nunca asistió. Encima un pequeño diario cubierto de tela. Cada vez que me llamabas y decías que estabas bien, pero sonabas como si hubieras estado llorando, anoté la fecha. No quería presionarte. Quería pruebas para cuando decidieras que merecías algo mejor. Algo en mi pecho se quebró. No un colapso. Más bien como una puerta que se abre en una casa con bisagras atascadas. Debería haberte dicho antes, susurré. Me lo dijiste en los espacios entre tus palabras, dijo suavemente. Abrió su talonario de cheques. Escribió una cifra que me hizo perder el aliento y la deslizó hacia mí. Del seguro de tu padre. Lo guardé para ti. Siempre supe que llegaría un día en el que te daría esto y te diría, ve, empieza de nuevo. Así que ve. Miré el cheque. Representaba cosas prácticas, depósitos, abogados, habitaciones con cerraduras, pero también se sentía como un permiso. Lo guardé en mi bolso, y por un momento simplemente nos tomamos de las manos, como solíamos hacer cuando cruzábamos calles muy transitadas. ¿Estarás bien?, me preguntó. Sí, dije, y me di cuenta de que lo creía. Antes de irse, se quedó en el umbral y me miró, con un brillo de orgullo en los ojos. Cuando lo veas tratando de asustarte para que te quedes pequeña, recuerda quién te crió, dijo. Él no tiene derecho a definir tu valentía. Después de que se fue, el apartamento se sintió diferente, no más vacío, más liviano. Al mediodía, me encontré con mi primo Derek en una tranquila sala de hotel que podría haber sido la sala de estar de cualquier ciudad. Sillas bajas, lámparas suaves, un piano que nadie tocaba. Derek trabajaba en seguridad para el Ritz-Carlton en el centro. Se deslizó en el asiento frente a mí. Pidió café negro y esperó hasta que el camarero se alejó lo suficiente. Entonces colocó una memoria flash sobre una servilleta de cóctel y la tocó una vez con el dedo. No obtuviste esto de mí, murmuró. Por supuesto que no, dije. Fin de semana de la conferencia, dijo. Vídeo de check-in, ascensor, vestíbulo. También 3 visitas más. Hizo una mueca. El conserje guarda copias de todos los recibos durante un tiempo. Saqué lo que pude sin levantar sospechas. Giré la memoria entre mis dedos, pequeña y aparentemente ordinaria. ¿Y estás segura, Juniper?, dijo suavemente. No habría llamado si no estuviera segura. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Ella está usando tu pulsera en el video del ascensor. Cartier, la que tiene el pequeño broche de esmeralda. Una corriente fría recorrió mi cuerpo. No exactamente shock. La confirmación tiene una temperatura diferente. Asentí. Gracias. Lamento que hayas tenido que enterarte de esta manera, dijo. Lo siento si hubo una manera, respondí. Extendió la mano y me apretó la mano. Luego se recostó e intentó aligerar el ambiente. ¿Recuerdas cuando teníamos 10 años y me hiciste firmar un contrato antes de que cambiáramos almuerzos?, dijo. Tú seguías robándome el pudín, dije. Hiciste un mejor acuerdo que la mitad de los gerentes que he tenido, dijo sonriendo. Siempre fuiste la que escribía las cosas. Aún eres esa persona. Después de que se fue, me quedé un minuto, sosteniendo la memoria flash como una piedra que había saltado sobre el agua y finalmente aterrizado en mi palma. La evidencia no se sintió como un triunfo, se sintió como una herramienta. Las herramientas no son emocionantes, son necesarias. Mónica me envió un mensaje esa noche. Confirmación de plano recibido. Los signos de interrogación marcados en rosa. Respondí con fotos de 3 artículos que había olvidado marcar. Los libros de primera edición de mi padre. Un quilt que mi madre hizo para nuestra boda. Una regadera de latón que Silas se burlaba pero que usaba cada verano. Ella respondió con un pulgar arriba y un pequeño emoji de flor. Me calmó más de lo que esperaba. Establecimos la línea de tiempo para el jueves por la mañana. Silas estaría en Raidball como un reloj. A Rick le gustaban los relojes. A mí también. Había una cosa más que necesitaba. Un refugio seguro. El penthouse no era mío aún, no de la manera en que lo necesitaba. Saqué el teléfono temporal y con un dedo firme llamé al Carile.
La mujer de reservas habló con esa suave sonrisa de hotel que puedes oír. Bienvenida de nuevo, señorita Hawthorne, dijo como si nunca me hubiera ido. Necesito una suite, dije. Tranquila, una ventana. Buenas cerraduras. Tenemos justo el lugar, respondió. Fui esa tarde. Pagué con mi nueva tarjeta y seguí al botones por un ascensor de espejo que reflejaba a una mujer que reconocía más con cada hora. La puerta se abrió a una habitación bañada en una luz pálida. Del tipo que perdona e invita por igual. El aire olía débilmente a lavanda, no a colonia. Crucé hacia la ventana y miré hacia abajo a Madison Avenue, moviéndose como un lento y elegante río. ¿Hay algo más que podamos hacer para que se sienta cómoda?, preguntó el botones, colocando mi pequeña maleta cerca del armario. De hecho, dije sí. Pedí una silla junto a la ventana, una cómoda, no decorativa. Frunció el ceño pensativamente y dijo, «Dame 20 minutos». Cuando regresó, 2 asistentes trajeron una silla con respaldo alto, tapizada en gris suave, del tipo que te hace sentarte erguida y respirar más profundamente. No era la silla de lectura de mi abuela, pero era lo más cercano que un hotel podía ofrecer. Di una propina mayor de lo sensato. Él se sorprendió, luego sonrió. «Nos tomamos la seguridad muy en serio», dijo en voz baja. «Si necesitas privacidad la tendrás». Asentí, pinchada por lágrimas repentinas y agradecidas. Después de que se fue, abrí mi maleta. Colgué mi ropa, mis selecciones, mis colores en percheros que no raspaban. Alineé mis zapatos no por altura, sino por comodidad. Coloqué 2 libros en la mesita de noche y una foto enmarcada de mis padres de la caja que había empacado en la habitación de invitados. Una foto de la playa, el cabello alborotado, los ojos riendo. La habitación se transformó con cada pequeño reclamo. Cuando la penumbra comenzó a entrar, preparé el té de menta del hotel y me senté en la silla gris, con los pies debajo de mí, el zumbido de la ciudad filtrándose por la ventana. Colocó la memoria flash sobre la mesa junto con el nuevo expediente bancario, la libreta de Thomas, la pila de impresiones de mi madre y la lista del sommelier. Parecían instrumentos en una orquesta esperando la señal del director. El mensaje de Mónica llegó. Ruta confirmada. Thomas de noche. Furgón de flores en posición. Compras a las 0700, tecleé una palabra. Listo. Pedí una cena sencilla. Sopa de pollo y una pequeña ensalada. Y la comí en el pequeño escritorio. Me di cuenta de que no había saboreado la comida adecuadamente en días. Una brisa se coló a través de la ventana apenas abierta, fresca y limpia. Me solté el cabello y lo cepillé lentamente, no porque alguien esperara que me viera de cierta manera, sino porque se sentía bien. Antes de acostarme, me paré en el umbral y miré la habitación como una persona mira a un amigo que le ha ofrecido un sofá por la noche. Agradecida, un poco tímida, aliviada, apagué las lámparas una por una y me deslicé entre sábanas que no llevaban la memoria de nadie más. Las almohadas olían a jabón y nada más. Ni pasado, ni actuación. Por primera vez en más tiempo del que recuerdo, dormí sin sueños. Cuando abrí los ojos al amanecer, la luz sobre el techo era suave y segura. La ciudad ya zumbaba abajo. Camiones de entrega, una campanilla de bicicleta, tacones haciendo clic en la acera. Mi teléfono brillaba en la mesita de noche con un solo mensaje de Mónica. Compras entregadas. Me senté, el corazón golpeando, y coloqué mis pies sobre el suelo fresco. El entusiasmo y el miedo subieron juntos como 2 notas encontrando armonía. Respiré una vez, luego otra y tomé mi traje. Hoy pensé, es el día en que me robo mi propia vida. Compras entregadas. El mensaje brillaba en mi teléfono con la luz gris del Carile. Me senté. La habitación estaba tranquila, excepto por el rumble amortiguado de los camiones de entrega en Madison. La calma se deslizó sobre mí como un abrigo bien ajustado. El miedo seguía ahí, útil alerta, pero ya no controlaba todo. Me vestí con un sencillo traje gris, zapatos planos para rapidez, el cabello recogido. El botones asintió cuando pasé por el mostrador, como si compartiéramos un secreto. Afuera. La mañana tenía ese aspecto pulido que la ciudad tiene después de una ligera lluvia. Tomé un taxi para el viaje de 5 minutos. Caminar habría dejado demasiado tiempo para pensar. Thomas estaba en su puesto cuando entré en nuestro vestíbulo. «Buenos días, señorita Hawthorne», dijo, con voz baja. Sus ojos se movieron hacia la acera. Estacionado, había un furgón con el logo de Anderson's Flowers en una alegre escritura. 2 hombres con chaquetas oscuras descargaban cubos altos que no contenían nada. Un tercero traía una pila de cajas planas atadas con cuerda.
Se fue hace 10 minutos, añadió Thomas. Suertudo Polo. Se veía muy satisfecho consigo mismo. Gracias, dije. Las palabras tenían que cargar con todo. Gratitud, determinación, el saber que después de hoy debería menos explicaciones y más cenas de agradecimiento. Mónica apareció junto al vestíbulo, con una coleta sencilla y un portapapeles, el tipo de mujer a la que pasarías por alto hasta que el mundo dependiera de ella. Buenos días, dijo, como si nos estuviéramos encontrando para un café. El ascensor A está cronometrado. Colocaremos las primeras cargas en el pasillo de servicio. Tú subes ahora. Coche regular, sin paradas. Tocó su reloj. Estamos en tu horario, no en el suyo. Arriba, la habitación de invitados estaba exactamente como la había dejado. Los papeles alineados, los bolígrafos organizados, la cama aún ordenada desde una noche en la que no estuve allí. Caminé hacia el dormitorio principal y me paré junto a la ventana. A las 6:45, justo a la hora señalada, el Tesla de Silas salió del garaje. Incluso desde arriba, supe cómo estaba posicionado, la actitud en su postura cuando creía que el día le pertenecía. Se detuvo en la acera para ajustarse la muñequera, revisó su reflejo en el cristal tintado y se fue. Levanté mi taza de café en un pequeño brindis hacia las luces traseras y susurré: buen viaje, como si bendijera un barco que no regresaría a este muelle. Abajo, paseadores de perros trazaban sus rutas habituales. Un corredor con una chaqueta de neón saludó a nuestro portero. El mundo ordinario seguía su curso mientras el mío cambiaba de forma. El primer ping de la lista llegó. Jarrones en la mesa. Abrí la puerta principal. 2 mudanceros con chaquetas oscuras pasaron junto a mí sin decir una palabra, rodando una carreta como si llevara rosas, no plástico de burbujas. Rick los siguió con un asentimiento silencioso. Luego se apartó hacia el comedor. El apartamento se llenó de esa suave orquesta industrial de personas cuidadosas. El susurro de la cinta, el cartón acomodándose, pasos que evitaban los crujidos. En la cocina, un joven mudancero llamado Luis levantó una foto que no había marcado, una foto de mis padres en una rueda de la fortuna, con sus caras al sol. ¿Tomar?, preguntó neutral y suave. «Toma», dije. Sonrió, la deslizó en una carpeta y marcó un pequeño cheque en su lista. Ese único acto se sintió como una bendición. Mónica envió un mensaje desde el vestíbulo. Hortensias saliendo. Primera carga terminada. Me moví por las habitaciones con Rick a mi lado. La vajilla primero, dijo. Lo quebradizo temprano mientras los nervios están frescos. Levantó la tapa del gabinete de porcelana de mi abuela como si fuera un himno. El equipo envolvió cada plato en fundas de burbuja, etiquetando con letras de bloque ordenadas. Hawthorne, vajilla, caja 3 de 9. Al ver cómo las manos enguantadas sostenían esas piezas delicadas, sentí una extraña mezcla de tristeza y orgullo, como ver a un hijo irse a la universidad. En el estudio, 2 mudanceros se pusieron guantes de algodón para manejar las primeras ediciones de mi padre. Espalda arriba, uno murmuró al otro. Deslizaron láminas delgadas entre las cubiertas y las apilaron en cajas de museo que se cerraban con un suave clic. Pasé mi dedo por el título de una copia desgastada de Middlemarch y dije, más para mí misma. Mi padre me leyó la primera página como un cuento antes de dormir. El mudancero asintió sin mirar hacia arriba. El mío leía novelas de robos, dijo. Parece apropiado hoy. Compartimos una rápida sonrisa. Otro ping. Cajas de hierbas de ventana recolectadas. Imaginé las pequeñas macetas de terracota en la terraza. Albahaca, menta, la terco tomate cherry que coaxo durante agosto. Silas solía llamarlas tu granja. El equipo también había encontrado la regadera de latón. Mónica envió una foto con un signo de interrogación y respondí. Sí. Un momento después empacaron. Estábamos a 3 horas en el ballet cuando abrí el armario y vi la caja fuerte. Estaba agachada en el suelo detrás de los trajes, como soldados alineados. Mi boca se secó por un segundo. No por miedo, sino por el peso de lo que viene cuando decides mirar. Me arrodillé, introduje la combinación, nuestra fecha de boda, por supuesto, y el pestillo se deslizó hacia atrás con un pequeño suspiro obediente. Pasaportes, certificados de nacimiento, pólizas de seguros, el testamento. Coloqué cada uno sobre la alfombra y los fotografié con mi teléfono. Luego encontré lo que casi había olvidado que existía. El acuerdo prenupcial, grueso, eficiente, arrogante sobre papel crema. Margaret ya me había dicho que se desmoronaría a la luz del día, pero tomé fotos de todos modos. Cada página, cada firma detrás de ella,
envuelta en una cinta tan seca que crujió, fueron mis cartas, las que le escribí cuando el matrimonio aún se sentía como un país nuevo. Él no las había abierto. El polvo marcaba los bordes como un veredicto silencioso. Y allí, en una caja de terciopelo empujada al fondo, encontré el anillo de esmeraldas de mi abuela. Silas alguna vez se encogió de hombros y dijo: «Debe haberse extraviado en la mudanza». Extraviado había sido su término ordenado para tantas cosas que no le quedaban bien. Levanté el anillo. La piedra capturó la luz de la mañana y lo deslicé en mi dedo. Se acomodó como si hubiera estado esperando. Mónica envió un mensaje. Lily está renovada. Segunda ola. Volví a poner el acuerdo prenupcial en la caja fuerte. Lo dejé que lo viera y recordara cuán seguro había estado. Y tomé los pasaportes, los certificados de nacimiento, el anillo y el reloj de bolsillo de mi padre, metiéndolos en mi bolso cruzado. Cerré la caja fuerte, giré el dial a un número desconocido y sentí mi columna vertebral alargarse. Un pequeño tropiezo, la ama de llaves, Alma, llegó con una cesta en el brazo. Se detuvo en la entrada. Sus ojos se abrieron al ver las cajas de flores y la cinta. «Señora», susurró. «Está bien», le dije suavemente acercándome. «Hoy es un tipo especial de limpieza». Ella me miró durante un largo segundo, leyendo más de lo que yo decía. Luego cuadró los hombros. «Me aseguro de que nadie moleste», dijo, y se colocó en la puerta como una guardiana. Le presioné dinero en la mano y ella sacudió la cabeza. Luego lo guardó sin mirar. «Siempre fuiste amable», murmuró. La frase me calentó durante la siguiente hora. Al mediodía, Rick miró su reloj. «A mitad de camino», dijo. «Vamos adelante». Señaló una pequeña galería de fotos en el pasillo. «¿Estas?» Eran fotografías de lugares que había amado antes de aprender a fingir. Coney Island en invierno, una librería en Roma, una esquina lluviosa en Dublín, donde un músico callejero tocaba el violín. «Toma», dije. Un mudancero con manos suaves sacó cada cuadro de su gancho. Lo envolvió en espuma, numeró las partes traseras. Vi mi reflejo en el vidrio mientras iba en la funda. Cabello ordenado, ojos claros. No me veía como una fugitiva. Me veía como una mujer que había leído el plan 2 veces y recordaba las salidas. Otro ping. Peonías arregladas. «La tercera ola está saliendo», agregó Mónica. «El portero ofrece paraguas. La lluvia comienza». Me imaginé a Thomas entregando fundas de plástico a flores imaginarias y sonreí. 2. Me paré en el baño y miré la bandeja de frascos de perfume que nunca usaba para mí misma. Regalos elegidos por sus nombres. Autoridad Victoria Musa. Elegí uno que había comprado hace años y guardado porque alguien dijo que la madera de sándalo no me quedaba bien. Me lo apliqué en la muñeca. El aroma floreció cálido y limpio. Confianza tranquila en lugar de anuncio. La habitación se sintió más honesta al instante. Para las 3, el apartamento tenía bordes que nunca había visto. Sin mis cosas, los espacios donde había sido obediente eran obvios. La cocina, una vez preparada para recibir, parecía una sala de exposición. El estudio se sentía como un set para un hombre actuando competencia. La única habitación que aún vibraba con algo verdadero era la habitación de invitados, donde el escritorio de mi abuela se encontraba bajo la ventana, un rayo de luz sobre su superficie marcada. «Cena lista a las 15:30», envió Mónica. «Casi completo. Últimas cargas», confirmó Rick. «Dejamos los muebles, tropezará con su propio ego. Lo demás es tuyo». Miró hacia el estudio. «Tus documentos». «Siguiente», dije. Llevé una caja delgada al escritorio y la abrí. Dentro estaban los papeles de divorcio, la tinta aún oscura donde el secretario los había sellado. Añadí el informe de contabilidad forense, con pestañas, resaltado, despiadado, abierto en la página ordenada que trazaba los fondos de la empresa, hasta el salario de Britney, como si fuera una receta para pastel. Finalmente, una pequeña tarjeta que había mandado imprimir en una tiendita en Lexington. 6 palabras escritas en tipografía negra. Nada más. Entré en su estudio exactamente a las 4:00. La habitación tenía esa quietud que lo caro adquiere en la tarde tardía. La luz cayendo en barras limpias sobre la piel de cuero. Pude ver el contorno donde su laptop solía estar. La ligera mancha de su muñeca donde pulía el escritorio con su constante movimiento. Enderecé un bolígrafo porque eso es lo que hago. Y luego organicé los documentos. Los papeles de divorcio a la izquierda, en abanico, para que el número de caso y el sello estampado fueran fáciles de ver. El informe forense a la derecha, la pestaña asomando como una bandera discreta, mi pequeña tarjeta centrada en la parte superior. Saqué mi teléfono y fotografié el escritorio una vez. Luego otra vez.
luego una tercera desde la puerta. No por despecho, sino para el registro, para la memoria. Por el momento, mi vida cambió porque decidí que lo haría. Me quedé un rato más escuchando el apartamento. Los mudanceros se habían ido. El furgón de flores se había convertido en un rumor a 2 cuadras de distancia. Los únicos sonidos eran el suave zumbido del refrigerador y una sirena distante bajando por la Quinta Avenida. Fui de habitación en habitación, deslizando un cajón aquí, cerrando un armario allá, despidiéndome en silencio no de las cosas, sino de la versión de mí misma que las mantenía limpias. Al salir, me detuve frente al espejo de cuerpo entero. Una mujer con un traje gris me miraba, un anillo con una piedra verde oscura atrapando la última luz. Ajusté el cuello de mi chaqueta y levanté la barbilla. No desafiante, no asustada, solo decidida. En la puerta, metí la libreta de Thomas más profundamente en mi bolso y apagué las luces. El ascensor llegó con un suave ding. Cuando las puertas se cerraron, vi un último vistazo del umbral del estudio, los papeles esperando sobre el escritorio como un reloj que marca la hora. Abajo, Thomas me entregó un paraguas. Lluvia ligera, dijo. Pasará. ¿Todo bien? Agregó, una pregunta envuelta en 3 palabras comunes. Todo está en su lugar, dije. Asintió una vez, satisfecho. Salí bajo la lluvia ligera. La ciudad olía a piedra mojada y posibilidad. No miré atrás. La lluvia resbalaba por las calles, acumulando la luz de los taxis que pasaban en cintas de oro y rojo. Mi paraguas se cerró con un clic cuando entré al edificio. El portero me dio un pequeño asentimiento, una solemne comprensión, y presionó el botón del ascensor antes de que pudiera hacerlo. El viaje hacia arriba se sintió más largo de lo habitual, el suave zumbido de la maquinaria casi como una respiración contenida. Cuando las puertas se abrieron, el penthouse me recibió con quietud. El aire olía débilmente a cedro y al tenue ozono dejado por una reciente aspiradora. Mis zapatos hicieron suaves ruidos en el mármol. Dejé el paraguas contra la pared, el mango goteando en un ritmo lento. Arriba el silencio se rompió. Una puerta se cerró de golpe, luego otra. El ritmo de los pasos, rápidos, enojados, incrédulos, retumbaban por el techo. Me quedé en el pasillo de abajo, mi té aún humeando sobre la mesa donde lo había dejado, y escuché el momento en que el mundo de mi esposo dejó de tener sentido. Se movía en círculos frenéticos arriba de mí. Puertas de armario abriéndose, cajones deslizándose, perchas sonando, cada sonido más agudo que el anterior. Y luego el silencio que siguió, el tipo de silencio que anuncia comprensión. Tomé un sorbo de mi té. Dejé que el calor se asentara en mi lengua. No necesitaba verlo para imaginar la escena. Armario vacío, pertenencias faltantes, la ausencia abierta donde solía vivir el control. La primera palabra me llegó como un eco distante. Juniper, alargada, cortada con incredulidad. No era una llamada. Era una acusación. Me encontraste minutos después. La puerta de la habitación de invitados se abrió de golpe con el dramatismo de una sala de tribunal. Silas llenó el marco. Su corbata torcida, su rostro del color de una mala noticia. La precisión que llevaba como armadura en las reuniones de la junta ya no estaba. Su cabello estaba desordenado, sus ojos inyectados en sangre. El cuidado pulido se había roto. «¿Qué demonios es esto?», exigió. Su voz era más baja de lo que esperaba, rasposa por los bordes. «¿Dónde están tus cosas? ¿Qué has hecho?» Dejé mi taza cuidadosamente sobre el plato. «Me he mudado», dije. Él parpadeó, desorientado por mi calma. «¿Mudado? No juegues, Juniper. ¿Dónde está todo? ¿Dónde están nuestras propiedades?» «Mayormente en almacenamiento», dije, doblando el borde de un papel sobre el escritorio junto a mí. «En algún lugar con control de clima, te alegrará saberlo». Me quedó mirando, su pecho subiendo y bajando, sus manos flexionándose inútilmente a sus lados. «No puedes simplemente tomar». «Puedo», dije tranquilamente. Y lo hice. Cada artículo fue adquirido legalmente durante nuestro matrimonio, cada remoción debidamente documentada. Dio un paso más cerca, bajando la voz a ese tono controlado y peligroso, el que usaba cuando un trato comenzaba a escaparse entre sus dedos. «¿Crees que puedes humillarme así? ¿Tienes idea de cómo se ve esto?» «A mis colegas, a Morrison». «Sí», dije, encontrando su mirada, como si fuera responsabilidad. Por un momento, pareció casi asustado, luego volvió a enfurecerse. «Has perdido la cabeza. Te has vuelto completamente irracional». Me levanté y alicé mi chaqueta. «Irracional», repetí. «Silas, he ejecutado una reestructuración estratégica de activos personales. Deberías apreciar la forma en que lo dije. Tú me lo enseñaste».
Parpadeó como si las palabras no pertenecieran a mi boca. Esto no es una negociación, Juniper. Esto es un desastre. No para mí. Caminó hacia la ventana, luego volvió. Te arrepentirás de esto. Me aseguraré de eso. Tendré a cada abogado de la ciudad disponible para mañana. Incliné la cabeza. Quizás quieras ahorrar el dinero del retainer para tu fondo de defensa criminal. Se detuvo en medio del paso. ¿Qué se supone que significa eso? Antes de que pudiera responder, mi teléfono se encendió sobre el escritorio. El nombre de Margaret apareció en la pantalla. Perfecto. Lo levanté y toqué el altavoz. Juniper. La voz de Margaret llegó clara y afilada. Supongo que estás con él. Silas se acercó, su postura cambiando a la de CEO, esa falsa confianza que lleva como colonia. Margaret, dijo, interrumpiendo cualquier tontería que mi esposa te haya contado. No soy tu empleado, Silas, interrumpió ella. Y ella no será tu esposa por mucho tiempo. Te llamo para informarte que hemos presentado evidencia de malversación ante la Junta. Su boca se abrió ligeramente. Eso es absurdo. Las acusaciones serán revisadas el lunes, continuó ella, sin inmutarse. Tenemos documentación que rastrea los fondos de adquisición hacia una cuenta personal a nombre de Brittany Hale. Creo que usaste el rótulo de tarifas de consultoría. ¿Te gustaría aclararlo? El color se desvaneció de su rostro tan rápido que fue casi teatral. Esos eran gastos de negocios, tartamudeó. Ella tenía un contrato. Entonces no tendrás problema en producir los entregables, ¿verdad? El tono de Margaret fue casi amable. La Junta espera verlos. Él tomó el teléfono de mi mano. Margaret, escucha. Ella lo cortó con la precisión de un cirujano. Te he escuchado durante años, Silas. Ahora te toca a ti. Su voz se suavizó, pero solo un poco. Deberías saber que también hay testigos. El CFO, por ejemplo, y ya hemos organizado una revisión forense de tu tarjeta de empresa. No hay forma de negociar esto. Se quedó perfectamente inmóvil, respirando fuerte. Cuando colgó, el silencio regresó, espeso como humo. Me entregó el teléfono con una mano temblorosa. ¿Crees que esto te hace el héroe? Dijo. Has destruido todo. Mi reputación, mi empresa. No, dije en voz baja. Tú hiciste eso. Yo solo me aseguré de que finalmente alguien lo notara. Se dio la vuelta, una mano presionada en su sien, la otra aferrándose al borde del escritorio como si la habitación pudiera inclinarse. No entiendes lo que has hecho. No puedes alejarte de esto. Me debes. Me reí una vez lentamente y de manera aguda. Oh, tú. Me miró de nuevo, los ojos desorbitados. Sí, cada éxito que construí, te beneficiaste de él. Viviste en este penthouse, usaste la ropa, fuiste a las cenas. ¿Crees que puedes reescribir la historia ahora? No estoy reescribiendo nada, dije. Estoy terminando el último capítulo. Dio un paso hacia mí. Juniper, no hagas esto. ¿Hacer qué exactamente? Él dudó, viéndose de repente pequeño, como un hombre tratando de negociar con la gravedad. Tomé el abrigo de cachemira de mi abuela de la silla. Lo colgué sobre mi brazo y lo miré directamente a los ojos. Me dijiste una vez que el matrimonio se trata de gestionar activos. Tenías razón, solo que no me di cuenta de que yo era uno de ellos. Su boca se abrió, se cerró, volvió a abrirse. No le di la oportunidad de encontrar palabras. Aprendí de ti, le dije. Eficiencia, tiempo, tono. Eres muy bueno ganando, Silas. Simplemente nunca notaste cuando cambió el juego. Se hundió en la silla detrás de él, con los codos sobre las rodillas, las manos presionadas contra su frente. No puedes estar pensando en seguir con esto. No puedes humillarme así. No es humillación, dije. Es consecuencia. Él miró hacia arriba, los ojos ahora mojados, la ira disolviéndose en algo más cercano a la desesperación. Por favor, Juniper, sé razonable. Me detuve en la puerta, con las luces de la ciudad brillando débilmente detrás de él. Razonable era quedarme callada mientras me borrabas, dije. Razonable era fingir no ver lo que todos los demás ya sabían. Pero irracional. Sonreí levemente. Irracional finalmente me trajo hasta aquí. Él se levantó a medio camino de su silla, la mano extendida. Estás cometiendo un error, dijo con voz rasposa. Volverás arrastrándote. Miré la mano que una vez usó mi anillo y sacudí la cabeza. ¿Todavía crees que todo lo que te deja eventualmente regresará? Ese es tu verdadero error. Por un momento, el mundo se redujo al sonido de la lluvia golpeando el cristal y el suave tic del reloj sobre la chimenea. Casi pude sentir cómo los años se despojaban. Cada cena, cada compromiso, cada disculpa que había dado para mantener la paz. Luego di un paso adelante, cerrando la distancia lo suficiente para hablar en voz baja.
Tu madre me llamó la semana pasada, dije. Ella me dijo que siempre supo que arruinarías lo mejor que te había pasado, solo que no sabía que tan pronto. Él se quedó quieto. Y por si te sirve de algo, añadí. Tus amigos del golf tienen una apuesta sobre cuándo Britney se dará cuenta de que está saliendo con un hombre que confunde control con amor. No hice una apuesta. No me parecía justo. Su rostro se retorció. No puedes hablarme así. Ya lo estoy haciendo, dije. Y solo tendré que hacerlo una vez. Ajusté mi abrigo. Deslicé la correa de mi bolso sobre mi hombro y abrí la puerta. Detrás de mí, lo escuché decir mi nombre de nuevo. Más suavemente esta vez, como si tal vez pudiera anclarme. No lo hizo. Salí al pasillo, cerré la puerta suavemente y dejé que el cerrojo hiciera clic. El sonido fue limpio, final, un punto final al final de una frase que había estado escribiendo durante 12 años. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí, sellando el eco de su voz. Para cuando entré en el vestíbulo del Carile, mi pulso se había calmado hasta algo constante, deliberado. El piso de mármol brillaba como agua tranquila bajo luces suaves. Lo crucé lentamente, cada paso más ligero que el anterior. Arriba, mi habitación olía débilmente a lavanda y té de menta. Dejé el abrigo en la silla, me senté junto a la ventana y miré cómo la lluvia se desvanecía en niebla. Cuando mi teléfono sonó el lunes por la mañana, el nombre que apareció en la pantalla me hizo sonreír. Margaret, contesté. Querrás escuchar esto, dijo. Su voz era brillante, casi juvenil, con el tipo de emoción que los abogados rara vez se permiten. Estoy frente a la sala de juntas. Podía escuchar voces amortiguadas de fondo, el raspar de sillas, el caos controlado de una crisis. ¿Qué tan grave es? Pregunté. Oh, es exquisito, dijo. Convocaron una reunión de emergencia. Silas pensó que podría hablarse de esto. Deberías haberlo visto. Traje impecable, cabello peinado a la perfección, y Britney sentada junto a él como un jarrón decorativo. Me lo imaginé al instante. La larga mesa de vidrio, la tensión espesa como hielo seco, los rostros de los hombres que antes brindaban por él, ahora afilándose en juicio. Richard Morrison en persona le pidió que presentara sus estrategias trimestrales. Continuó Margaret. Abrió una presentación de PowerPoint llena de fotos de stock y algo sobre la sinergia de marca. Morrison preguntó específicamente, ¿qué resultados medibles has entregado? Ella se congeló. Alguien tosió. Fue cinematográfico. Me reí suavemente. Por favor, dime que alguien lo grabó. Lo desearía, dijo, pero hay más. Preguntó por qué su rol anterior en LinkedIn dice embajadora de marca para Azul Vita Tequila. Aparentemente, intentó cambiar de dirección y empezó a hablar sobre marca emocional a través de narrativas de estilo de vida. Morrison preguntó si eso significaba bebidas gratis en los retiros corporativos. Dios mío, murmuré. Ella intentó mirar a Silas en busca de ayuda. Él parecía querer derretirse en su silla. Para cuando terminó, la Junta votó para ponerlo en licencia administrativa, pendiente de una investigación. Un momento de pausa, luego un leve susurro de papel. Uno de los asistentes me acaba de enviar un mensaje, dijo Margaret. Te encantará esto. Un zumbido siguió en mi propio teléfono. Un mensaje de un número desconocido. El rey ha caído. Botella con corcho que explota. No pude evitarlo. Me reí hasta que las lágrimas me picaron en los ojos. Dile que tiene una excelente sincronización, dije, Juniper, dijo Margaret, suavizando su voz. ¿Lo hiciste? No, dije, exhalando. Él lo hizo. El martes llegó tranquilo y gris. Estaba a medio camino con mi té cuando alguien llamó a la puerta de mi suite. El golpe fue urgente, desigual. Abrí la puerta para encontrar a Britney allí, con el rímel corrido, el cabello flácido y la bolsa de diseñador aferrada a su pecho como un salvavidas. Por favor, dijo antes de que pudiera hablar. Está siendo horrible. No sabía a dónde más ir. La dejé entrar. Ella se quedó junto a la ventana. Sus ojos se movían por todas partes. Me cortó las cuentas, dijo. Dijo que había violado algún acuerdo. Me hizo firmar un NDA hace meses y ahora me está amenazando con demandarme si hablo. Su voz se quebró. Dijo, «Es mi culpa que esto haya pasado». Señalé hacia la silla. «Siéntate, Britney». Lo hizo buscando un pañuelo en su bolso. El temblor en sus manos hizo que sus pulseras sonaran. Me prometió, susurró. Dijo que te dejaba en enero. Incluso me mostró casas en Connecticut. Dijo que seríamos socios. Estudié su rostro. El pánico. La incredulidad de que alguien pudiera ser tanto encantador como cruel. Era una mirada que conocía bien. Ha estado pagando mi renta, continuó, pero ahora quiere que se la devuelva.
Dijo que me beneficié de manera injusta. ¿Quién dice eso? Silas, dije. Sus ojos se levantaron, húmedos y grandes. Dijo que te había arruinado. Que tú, titubeó, eres vengativa. Que convertiste a todos en su contra. Él se está volviendo contra ti ahora porque ya no le eres útil, dije suavemente. Ella tragó saliva con dificultad. ¿Me odias? Consideré la pregunta. Lo hice, dije finalmente por un tiempo. Pero odiar le da demasiado crédito. Tú solo fuiste otra parte de su colección. Una lágrima resbaló por su mejilla. Pensé que era especial. Yo también lo pensé, dije. Durante un largo momento, el único sonido era la lluvia contra la ventana. Luego metí la mano en mi bolso, saqué una tarjeta de presentación y la deslicé sobre la mesa. Margaret Winters, llámala. Cuéntale todo. Ella miró hacia abajo, la confusión brillando antes de convertirse en comprensión. ¿Me estás dando a tu abogada? Ella es buena limpiando después de hombres como Silas, dije. Sus hombros se hundieron. Algo del pánico salió de su rostro. No merezco tu amabilidad. Esto no es amabilidad, dije suavemente. Es cierre. Cuando se fue, se detuvo en la puerta. Por si te sirve de algo, dijo. Él ahora te tiene miedo. Bien, dije. Debería tenerlo. El siguiente visitante llegó a la mañana siguiente, anunciado por el golpe nítido de alguien que no espera ser invitado. Abrí la puerta para encontrar a Eleanor Blackwood de pie con un abrigo de camello perfecto, perlas en su cuello, los ojos fríos y evaluadores. Señora Blackwood, dije. Eleanor me corrigió, entrando. Ya hemos pasado los formalismos, ¿no crees? Miró alrededor de la suite. Su mirada se detuvo en los libros apilados junto a la ventana. Bonito espacio, tranquilo. Eso es raro en esta ciudad. Hice un gesto para que se sentara, pero ella permaneció de pie, metiendo la mano en su bolso estructurado. No vine a disculparme por él, dijo sacando una carpeta manila gruesa, aunque Dios sabe que alguien debería. Me la entregó. Dentro había fotocopias, viejos registros judiciales, documentos de acuerdos, nombres que no reconocí. ¿Qué es esto? Pregunté. Su pasado, dijo simplemente. Las partes que no se molestó en borrar. Revisé las páginas. Papeles de divorcio. El primer matrimonio que él afirmó fue anulado. Notas del Departamento de Recursos Humanos sobre una denuncia de acoso que se resolvió en silencio. Un segundo pago menos formal etiquetado como tarifa de salida de consultor los guardé, dijo Eleanor, finalmente sentándose. Su voz se había suavizado, pero su postura seguía erguida, con la columna como hierro. Me dije a mí misma que era para protección, pero creo que simplemente no podía soportar tirar la evidencia de quién era realmente mi hijo. La miré. ¿Por qué me los estás dando? Porque eres la única que alguna vez se enfrentó a él, dijo, y porque estás a punto de ser la que finalmente lo haga rendir cuentas. Algo cambió en su expresión entonces. Arrepentimiento sí, pero también alivio. Su padre era encantador, continuó. Podía hablar su camino a través de cualquier cosa. Pero Silas heredó la ambición sin la gracia. Lo crié para que pensara que el éxito lo hacía seguro. No lo hizo. Se levantó, alisó su abrigo. No espero perdón, Juniper, pero lo siento por ti, por el daño que él ha causado. Antes de que pudiera hablar, se adelantó y me sorprendió con un abrazo. Breve, firme, casi maternal. Siempre esperé que tú fueras la que lo detuviera, susurró cerca de mi oído. Cuando se fue, la carpeta quedó sobre mi regazo como una pequeña pero pesada verdad. La mediación del viernes se celebró en el penthouse. Se sintió extraño volver a atravesar esas puertas. Un espacio familiar despojado de intimidad. El arte brillaba sin calidez. Los muebles posaban para una vida que ya no encajaba con nadie. Silas ya estaba allí, sentado junto a su abogado. Su traje se veía demasiado grande, su corbata suelta, el brillo de sus zapatos desaparecido. Tomé mi lugar al otro lado de la mesa, mi abogada a un lado, el mediador a la cabeza. El proceso comenzó con formalidades, listas de activos, valoraciones, porcentajes. Silas intentó argumentar a favor de los artículos sentimentales, pinturas que nunca había notado, esculturas que había descartado como recolectores de polvo. «¿Esa pintura?», dijo, señalando la impresión de Monet, «es parte de nuestra estética compartida». Palmo sonrió. «¿Te refieres a la que dijiste que chocaba con el color de tu escritorio?» El abogado de Silas se movió incómodo. Pasamos a los muebles. Intentó reclamar el juego de comedor de mi abuela, citando su valor histórico. Yo produje un correo electrónico que él había escrito hace 2 años llamándolo basura vieja que deberíamos donar. Silas se recostó apretando la mandíbula. «Has convertido todo en evidencia». «No», dije tranquilamente. «Lo hiciste tú cuando hiciste todo transaccional». El mediador aclaró su garganta. «Mantengámonos civiles». «Lo hicimos, apenas».
Cada objeto llevaba una memoria. Cada reclamación era otro pequeño corte. En un momento, su abogado preguntó sobre un álbum de fotos. Nuestra luna de miel en Italia. Lo miré, con los bordes desgastados, caras sonrientes de una vida pasada. Puedes quedártelo, dije. Esas personas ya no existen. Por primera vez en toda la mañana Silas me miró. No los papeles. Había algo crudo en su expresión. Tal vez arrepentimiento, o solo el reconocimiento de que la actuación había terminado. Cuando se pusieron las firmas finales, el mediador recogió las carpetas. Eso concluye la división, dijo. Me levanté, alisando mi chaqueta. El penthouse ahora se sentía más pequeño, el aire más delgado. Cuando me giré hacia la puerta, vi de reojo el estudio al final del pasillo, el escritorio vacío, una ligera marca donde habían descansado mis papeles. La voz de Silas me siguió, suave, incierta. Juniper. Me detuve, pero no miré atrás. Cuídate, Silas, dije. Vas a necesitarlo. Y luego lo dejé allí, rodeado de los fragmentos del imperio que él había construido y roto con sus propias manos. El pasillo se tragó el suave clic de la puerta del estudio, y caminé hacia el ascensor sin mirar atrás. El aire olía débilmente a cera de limón y lluvia traída en los abrigos de las personas. Cuando las puertas se abrieron, mi reflejo en el acero bruñido se veía firme, casi sereno. Presioné el botón del vestíbulo, entrelacé mis manos y dejé que el ascensor me sacara de la vida que había mantenido viva durante demasiado tiempo. 3 meses después, me encontré en otro pasillo, el del tribunal, usando el vestido de esmeralda que a Silas siempre le disgustaba. El tejido rozaba mis rodillas, brillante contra el azulejo beige y las molduras desgastadas que habían visto más finales que una biblioteca. Margaret estaba junto a mí, con las gafas de lectura bajas sobre su nariz. Una pila de papeles guardada bajo el brazo como un escudo que sabía cómo usar. Cuando el secretario llamó mi caso, caminamos juntas hacia la sala del tribunal. La jueza era una mujer de cabello plateado recogido en un moño imponente y ojos que habían pesado 1000 historias como la mía. Miró los documentos y luego me miró a mí. Señorita Hawthorne, dijo, el nombre saliendo como si nunca hubiera sido otra cosa. ¿Está lista para finalizar? Lo estoy, dije clara y segura. Pasamos por las formalidades. El decreto restauró mi nombre, mi propiedad, mi tranquilidad. Cuando la jueza estampó la última página, el sonido resonó como un suave martillazo contra mis huesos. Ella levantó la vista y me dio la más pequeña sonrisa. El tipo de sonrisa que los profesionales comparten con las personas que han sobrevivido a la parte difícil. «Felicidades», dijo. «Que esto sea un nuevo comienzo». Fuera de la sala del tribunal, Margaret me abrazó en el pasillo. «No solo ganamos», me dijo al oído. «Cerramos el libro». Me entregó una copia del decreto, luego otra carpeta con toques ordenados. «Para tus registros», añadió. El acuerdo, la contabilidad y, mi favorito, los hallazgos sobre el uso indebido de fondos de la empresa. Ese capítulo en particular lo seguirá como una larga cola en un cometa. Bajamos las escaleras del tribunal bajo el sol de invierno. La ciudad se sentía diferente a esa hora, menos apresurada, como si tomara un respiro entre reuniones. Levanté mi rostro hacia la luz. Mi nombre era mío nuevamente, encajando como un abrigo en el que había crecido. La llave del penthouse estaba pesada en mi palma esa tarde cuando entré. Las habitaciones vacías contienen su respiración de manera diferente después de una tormenta. Caminé por cada espacio en silencio. El estudio ya no se sentía como un set. La habitación de invitados, mi habitación, estaba llena de cajas etiquetadas con mi mano, no la suya. Abrí una etiquetada cajón de escritorio y saqué la pluma fuente de mi abuela. Escribía con líneas azules suaves sobre papel crujiente y mi primera palabra bajo mi nombre restaurado se veía firme. Juniper. Una semana después, firmé un contrato de arrendamiento para una pequeña oficina en el Upper West Side. Segundo piso. Luz del sol que no favorecía a nadie y no ocultaba nada. Pintura aún secándose en las esquinas. Pelé el film protector de la placa en la puerta y presioné las letras yo misma. Juniper Hawthorne, LLC Consultoría. Había puesto mi licencia en un marco años atrás y la había guardado porque una esposa no necesitaba tales cosas. O al menos eso me habían dicho. Ahora colgaba a nivel de los ojos. La habitación olía a pintura fresca y posibilidad. Elegí sillas que invitaban a la conversación en lugar de a la actuación. Una alfombra redonda que calentaba el suelo. Una estantería que contenía más que decoraciones. El escritorio de recepción se mantuvo pequeño por elección.
Aquí no había guardianes, solo una mujer de ojos amables llamada Tessa, que horneaba barras de limón para los clientes nerviosos, y recordaba cómo cada uno tomaba su té. La primera mañana, llevé un jarrón con tulipanes de la tienda de comestibles y los coloqué junto a la ventana. Se abrieron a medida que el sol se movía por la pared, como una promesa floreciendo según lo previsto. Mi primer cliente fue una mujer con un abrigo azul marino que mantenía las manos juntas hasta que le dolían. Había visto mi nombre en las páginas sociales. La caída de Silas se convirtió en una historia que la gente leía con café y un sacudón de cabeza, y ella quería ayuda para dejar a un hombre cuya voz vivía en sus propios huesos. Se sentó en la silla gris, miró el patrón de la alfombra y preguntó: «¿Cómo supiste que estabas lista?» «No lo supe», le dije. «Simplemente supe que no estaba dispuesta a quedarme». Hablamos hasta que la tensión en su mandíbula se suavizó. Cuando se fue, presionó mis manos en agradecimiento y susurró: «Volveré la próxima semana». Y así fue. Y otras también lo hicieron. 12 al final del mes. Mujeres que conocían escuelas privadas y dolores privados. Mujeres que necesitaban un plan más que simpatía. Construí carpetas con pestañas y árboles telefónicos y listas de recursos. Practicamos conversaciones difíciles en mi oficina, hasta que sonaron como verdades en lugar de disculpas. No todas las historias fueron ordenadas. Una clienta regresó 2 veces. Otra cambió las cerraduras. Luego me llamó a la medianoche para decir que el silencio se sentía ruidoso. Mantenía pañuelos en la mesa de al lado y un tazón de caramelos de menta junto a la puerta, porque a veces la pequeña dulzura hace que el valor sea más fácil de tragar. Entre sesiones, abría la ventana para dejar entrar el zumbido de Broadway, el frenazo de un autobús, una campanilla de bicicleta, alguien cantando desafinado a lo lejos. La ciudad siempre había sido un coro. Podía oírlo de nuevo. Alrededor del 6º mes, llegó un sobre verde pálido a mi oficina sin dirección de regreso. Dentro había una tarjeta con un árbol pintado en acuarela en la portada. La caligrafía me sorprendió. Letras redondeadas, esperanzadas y juveniles. Juniper comenzaba. «Quería que supieras que estoy bien. Estoy en Vermont dirigiendo un pequeño estudio de yoga. Resulta que soy mejor para respirar que para hacer branding. Gracias por el llamado de atención, aunque no lo hayas hecho para mí». Había una foto metida en el pliegue. Britney con leggings y suéter. El cabello en un moño desordenado, las mejillas sonrojadas, parada bajo un cartel de madera que decía Mountain Breath Yoga. Junto a ella, un hombre con barba y camisa de cuadros sostenía una taza. Su sonrisa era tranquila. En la parte de atrás de la foto había escrito: «Su nombre es Jake. Lee Poesía. Nunca ha tenido un traje». Creo que ese es el punto. No respondí. No necesitaba hacerlo. Dejé la tarjeta sobre la estantería junto a un pequeño pájaro tallado que mi madre encontró en un mercado de pulgas. Más tarde, cuando una clienta me dijo que se sentía avergonzada por no haber visto un patrón antes, pensé en el rostro de Britney y dije: «Vemos las cosas cuando estamos listas, no antes». La primavera llegó a trompicones, martes soleados y jueves tercos. El día del lanzamiento de mi libro, desperté antes de la alarma, la emoción palpitando en mi cuerpo como un metrónomo amistoso. Lo titulamos «La revolución de la habitación de invitados». Una frase que hizo sonreír a Margaret la primera vez que la escuchó. La editorial reservó el mismo salón de hotel donde Silas me presentó a Britney, y dije sí sin dudar. La ironía, cuando se usa correctamente, puede ser una especia curativa. El vestíbulo olía a lirios y café. Dentro de la sala del evento, las sillas formaban filas ordenadas, un pequeño escenario al frente alineado con copias de mi libro apiladas como ladrillos. Tessa se preocupaba por los nombres en las etiquetas y el brillo de las lámparas de pie. Luego me presionó un caramelo de menta en la mano como un entrenador que entrega cinta. «Para los nervios», dijo. La gente comenzó a llegar. Mujeres con ojos brillantes y sonrisas cuidadosas. Algunos hombres al fondo que parecían estar tomando notas para hermanas y amigos. Mi madre entró del brazo de Thomas, quien llevaba un traje que le quedaba como si hubiera estado esperando en su armario por una razón. Hizo el más pequeño de los saludos y movió los labios. Orgulloso. Apretó sus dedos cuando llegó hasta mí y dijo: «Te ves bien». Incluso Eleanor apareció, parada cerca del fondo con un vestido azul marino, su expresión indescriptible hasta que capté el pequeño asentimiento que decía: «Más que flores habrían hecho». Margaret se sentó al frente y cruzó las piernas con la satisfacción nítida de alguien que sabe que un plan ha dado resultado. La sala se llenó con historias de una sesión. Divorcios tranquilos, ruidosos, estancados,
algunos que aún no habían ocurrido, pero que ya habían comenzado en el corazón. Cuando llegó el momento, subí al escenario. El micrófono se sintió cálido en mi mano. Leí un pasaje sobre la primera noche en la habitación de invitados, sobre la extraña libertad de una lámpara encendida y una ventana entreabierta para dejar entrar aire real. La audiencia estaba quieta, el tipo de quietud que significa que las personas están conteniendo la respiración. Cuando terminé, dejé el libro y abrí espacio para preguntas. Una mujer con cabello gris y un suéter rosa se levantó. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. La sala esperó. Pensé en los años, las cenas, las sonrisas practicadas. Pensé en la noche en que dije ok a la habitación de invitados y quise decir mírame. Negué con la cabeza. Me arrepiento de no haberme mudado a la habitación de invitados antes. Dije. Ahí fue donde aprendí la lección que debía haber aprendido antes. Que el confort puede ser una jaula si dejas que otra persona cierre la puerta. Los aplausos surgieron como el calor. Lo sentí en mi rostro. Mis manos dentro de mi pecho por un momento. Dejé que descansara allí. Luego leí la dedicatoria a todas las mujeres a las que les dijeron que aprendieran su lección y lo hicieron. Los aplausos esta vez vinieron acompañados de algunos vítores. No era una vuelta de victoria. Era un regreso a casa. Después firmé libros y escuché. Una enfermera me dijo que había hecho un depósito para su propio apartamento esa mañana. Una maestra dijo que había guardado mi artículo sobre documentación como una lista de verificación. Una mujer de mi edad apretó mi mano y susurró. Gracias por mostrarme que la persona en el espejo puede cambiar. Cuando la sala se despejó, Thomas se acercó tímidamente con una copia para que la firmara. Para el mejor portero de Nueva York, escribí. Luego añadí. Y el héroe silencioso del vestíbulo. Él se rió. Luego aclaró su garganta y dijo, Señorita Hawthorne, hay una fila más allá del bar. Mientras empacaba, las luces del hotel brillaban un poco más cálidas. Caminé hacia la ventana donde, meses atrás, había observado a una versión más joven de mí misma navegar una noche diferente. Afuera, la ciudad se movía como siempre lo hace. Apresurada, pausada, chocando, perdonando. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tessa. Mañana. 3 clientes nuevos. Además, tu madre quiere panqueques. Sonreí. Los panqueques sonaban como un buen plan. Esa noche, de vuelta en el penthouse, subí las escaleras y me detuve en el umbral de la habitación de invitados. El escritorio estaba bajo la ventana exactamente como antes, con los rasguños y todo. Pasé los dedos por su borde y sentí la ranura donde mi pluma había dejado marcas semanas atrás. A través del cristal, el parque brillaba con un suave y improbable verde. Abrí la ventana unos centímetros y respiré el aire suave de la noche, el olor a hojas mojadas, un toque de carrito de pretzels, una nota perdida de un saxofón en algún lugar de la avenida. Sobre la cómoda, el anillo de esmeraldas de mi abuela atrapó una línea de luz de la calle y la devolvió con un pequeño guiño satisfecho. Apagué la lámpara, me deslicé debajo de las sábanas y escuché. No por los pasos de otra persona, ni por la respiración de otro, por la ciudad, por mi propio corazón tranquilo marcando el tiempo. Dormí sin tensarme. Por la mañana, la luz del sol se derramó por el suelo de esa manera limpia que tiene cuando un día aún no ha sido complicado por las expectativas de nadie. Caminé hacia la cocina, preparé café a mi gusto y coloqué 2 platos en el mostrador para los panqueques porque mi madre llegaría con un periódico y opiniones. Me vi reflejada en la puerta del microondas, el cabello desordenado, los ojos brillantes, la boca lista para sonreír, y sentí esa suave certeza nuevamente. La persona que controla la sala de juntas no siempre es la que controla la junta. A veces es la que posee el edificio, y a veces, la mejor toma de control es la que recuperas tu propia vida una habitación a la vez, hasta que todo el lugar te pertenece. Esta historia de poder, libertad y venganza te dio escalofríos. Asegúrate de presionar ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Juniper puso con calma esos papeles de divorcio sobre el escritorio de Silas. Pura justicia poética. ¿Cuál fue tu momento favorito? Compártelo en los comentarios. Y no te pierdas más historias de coraje, reinvención y dulce venganza.